Más que un guerrero dragón semihumano, el emperador del Tíbet estaba sentado en su legítimo trono mientras contemplaba la quietud y el silencio de su salón. No había ningún guardia alrededor, tal como él ordenó, y era solo él quien ocupaba todo el espacio. Estaba vestido con un atuendo regio digno de un emperador y mientras adoptaba una mirada pensativa en su rostro, estaba jugando con sus cuernos. Pero entonces el sonido de la gran entrada abriéndose rompió la quietud y el silencio de la habitación. Mi señor, ella ha venido, dijo un guardia desde la puerta que se abría. Déjala entrar, ordenó el emperador. Entonces la persona a la que había convocado entró en la sala de reuniones vacía. El guardia salió y después de eso, la puerta fue cerrada herméticamente y fuertemente custodiada. Era para asegurarse de que nadie escuchara la conversación que estaba a punto de tener lugar. El emperador ni siquiera confiaba en su mano derecha para esta importante tarea. La persona a la que había convocado entró en la sala a un ritmo rítmico que resonó en el silencio. El emperador la observó atentamente, en el factor clave del plan que tenía en mente. Un plan que derribaría a un dios. ¿Me has convocado, emperador?, dijo. Su voz era suave y tierna, con la inocencia de alguien que nunca ha hecho daño a los demás. ¿Para qué?, preguntó ella incluso antes de alcanzarlo. Ojalá la inocencia que se percibía en su voz fuera cierta, pensó el emperador. No se la debería juzgar por su voz ni por su cuerpo y sus modales aparentemente inofensivos. Porque ella era todo lo contrario. Ella era alguien que tuvo que soportar la codicia y el odio del mundo desde que respiró por primera vez. Nadie podría pasar por lo que ella pasó y conservar su inocencia. El camino de su vida había sido pintado únicamente con cadáveres y sangre. Él lo sabía porque él fue quien la obligó a tomar ese camino. Un camino que no tenía nada más que muerte en él. Ella solo había visto lo peor de las personas. Tal fue el precio por nacer tan especial como ella. Tal fue el precio del regalo que ella tenía. Así era la vida de un ser humano. Mei, el emperador gritó su nombre y le agradó la forma en que sus orejas movieron ante su llamada. En un mundo en el que todos querían utilizarla, la temían y la odiaban, él bien podría haber sido lo más parecido a un padre que ella tenía. El único que tenía un poquito de amor real por ella. Él la había cuidado desde que era una niña pequeña. Los humanos, la especie más débil y menos valiosa del reino animal, se asocian a la fealdad y la esclavitud desde que los animales adquirieron inteligencia. No es que fueran particularmente malos en algo, simplemente no eran buenos para nada más que para su resistencia y aguante ligeramente notables. Tenían uno de los peores sentidos entre todos los animales, y no solo uno, sino todos los sentidos que existían. No tenían garras, ni colmillos, ni alas, ni pelo, ni escamas, ni nada. Tampoco estaban hechos para la velocidad, la fuerza o la defensa. Diablos, ni siquiera podían usar todas sus débiles extremidades para caminar, estaban hechos para mantenerse erguidos y solo erguidos. Y de todos los animales del mundo, ellos eran los que tenían menos ki. La cantidad era verdaderamente lamentable. Eran unas feas y pequeñas bolsas de carne que parecían maldecidas por el propio universo por crímenes desconocidos que habían cometido contra la naturaleza. Pero esta especie animal aparentemente inútil también tenía algo especial en su interior, algo que el universo mismo no podía quitarles. Fue la naturaleza notable de su ki. Ki que podría comandar el mundo. Ki que podría ordenar a todos los demás ki del universo. Como si se les hubiera dado una gran autoridad para gobernar el mundo y todo lo que hay en él. Si había un creador, tal vez él les había otorgado tal autoridad. Seres hechos para gobernar. O al menos eso decía la teoría de un sabio de la India. Era ridícula e irónica, teniendo en cuenta que los seres humanos estaban esclavizados. Esta naturaleza especial del ki humano realmente alcanzó su máximo potencial cuando nació una cría entre un humano y un animal. Así se llamaban. Poseían la misma naturaleza única del ki humano, pero conservaban la cantidad de ki que tenía un animal normal. Y así nació una criatura que podía dominar el mundo y todo lo que había en él. Mei, tengo una tarea importante para ti, dijo el emperador del Tíbet mientras miraba a la semihumana que cubría cada parte de sí misma excepto su cola y orejas. En el pasado, el Tíbet solía tener una gran cantidad de semihumanos con ellos. Fue la razón por la que pudieron hacerse con este pedazo de tierra entre dos superpotencias en primer lugar. Era un secreto especial que ocultaban al mundo. Un arma secreta que les había permitido ganar todas las victorias que conseguían. Pero con el paso del tiempo, los humanos y los semihumanos dejaron de existir. Los semihumanos en particular eran especialmente raros, ya que la tasa de fertilidad entre especies era casi inexistente.
Mencioné esto antes en la historia también, donde Tai Lun conoció a una pareja de vacas y conejos. Contratan azúcar la mayoría de las veces en caso de matrimonio entre especies. Somei fue la última de su especie. La última arma del Tíbet. Por eso también el emperador sabía que debía ser él quien salvara el imperio, porque después de esto, después de la muerte de Mei, no habría más oportunidades para el Tíbet. ¿Factor clave una tarea importante? Preguntó Mei inclinando la cabeza. Sí, una tarea importante que dictará el destino de este imperio, dijo el emperador con voz grandilocuente y decidida. El tono despreocupado con el que dijo eso habría enfadado al emperador si lo hubiera dicho otra persona, pero era comprensible porque lo dijo ella. Así que ella también odiaba al mundo. Aunque nació en el Tíbet, no le importaba en absoluto. De hecho, no le importaba nada de este mundo. El emperador la conocía desde que era niña, así que la conocía bien. Por eso también se dio cuenta de que para lograr que ella actuara como él quería, tendría que convencerla. Ella no era como los demás soldados o nobles. Era la última de su especie, así que, aunque el rey podía intentarlo, no podía obligarla a hacer las cosas que no quería hacer. Por eso, a lo largo de su vida, él había intentado controlarla mentalmente usando el trauma. A lo largo de los 20 años que vivió, hubo muchas personas que se compadecieron de ella y hubo criadas que realmente se preocuparon por ella. Pero todos ellos desaparecieron en el mismo momento en que llegaron a existir. El emperador no podía permitir que esos sentimientos se desarrollaran. Si algunas personas se acercaban demasiado a Mei, podrían arrebatársela de su control. Ella era demasiado especial para formar relaciones tan vulnerables. También la reprimía tanto como podía. También era la razón por la que la mayoría de la gente de la corte la odiaba. Era él quien movía los hilos tras bambalinas. No quería que ella viviera como una persona normal, porque cada persona tiene sentimientos, deseos e individualidad, y Mei no necesitaba nada de eso. En la mente del emperador, ella solo necesitaba existir y seguir sus órdenes y seguirlas bien. Oh, era tan fácil hacer que todos la odiaran. Era demasiado poderosa y talentosa. Ella siempre estaba en batalla porque era el factor más importante para el ejército tibetano. Entonces, ¿qué pasaría si se extendiera el rumor de que era una persona cruel que mataba a personas en batalla al no mejorarlas con sus poderes como los demás? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el hijo de un noble muriera mientras lideraba una batalla y le dijeran que la razón de su muerte fue que su hijo tuvo algún conflicto con la sacerdotisa y debido a ello, la sacerdotisa lo debilitó durante una batalla junto con los enemigos para que pudiera ser asesinado? Nunca puede haber una prueba del crimen durante la batalla, pero tampoco hubo prueba de inocencia. Y esos fueron solo algunos de los casos extremos. La mayoría de las veces, el rey no tenía que hacer mucho. Cuando alguien se volvía demasiado importante y asumía demasiadas responsabilidades, se convertía en el blanco principal de las críticas del pueblo. Perdimos la batalla, es por culpa de ella. Perdí a mi amiga, debería haber ayudado a su batallón en lugar de centrarse en los enemigos. No era lógico, nunca lo fue. Pero le sorprendería hasta qué punto la gente está dispuesta a engañarse a sí misma para sentirse bien y para desahogar su frustración. Especialmente cuando el objetivo era un niño huérfano abandonado desde su nacimiento, un ser humano y una niña de buen corazón que ni siquiera sabía cómo defenderse o no sabía lo que estaba pasando. Hasta el día de hoy, ella creía que la odiaban únicamente por ser humana. Aunque eso era solo una parte, había mucho más. Por supuesto, ella no lo sabía. El emperador se encargó de ello. Tu tarea será neutralizar la amenaza conocida como Tai Lung, dijo el emperador. Ya lo pensaba. Dígame lo que debo hacer, mi señor, y se hará, dijo Mei. Ella haría lo que le dijeran, el emperador lo sabía, pero necesitaba más que eso. Necesitaba que ella lo diera todo en esta tarea. Porque ella fue el factor más importante para hacer realidad este plan. Una motivación, eso era lo que necesitaba. Y si logras cumplir con esta tarea que te he encomendado, te daré una recompensa. Sí, te concederé lo que siempre has deseado, dijo el emperador con una sonrisa cómplice. Te convertiré en un leopardo completo. El emperador sonrió al ver que la cola dejaba de menearse. No podía verle el rostro, pero había visto lo suficiente para saber lo que estaba sintiendo. ¿Convertirme en un leopardo, es eso siquiera posible? Preguntó, vacilante pero esperanzada. ¿Lo has oído, Mei? Y sí, es posible. Estoy segura de que has oído hablar de nuestra alianza con el Imperio Gupta. Entonces, ¿sabías que el emperador del norte, Samudragupta, es un mamut? Una especie de elefante que se creía completamente extinta.
Esto se debe a que tienen un ritual que permite que una parte de su linaje se apodere por completo de los demás. Explicó el emperador. Samudragupta no nació como mamut, nació como un elefante excepcional con una pequeña sangre de mamut en sus venas. Pero con la ayuda de este ritual, pudieron convertirlo en un mamut de sangre pura. Puedo pedirles que hagan esto por ti, pero con tu sangre de leopardo, dijo el emperador. Era un cebo, una recompensa que se aprovechaba de su inseguridad, que ella creía era la responsable de que la odiaran tanto. No tenía nada que perder. No era como si el cuerpo afectara su ki y la volviera inútil. De hecho, los semihumanos eran en su mayoría más animales que humanos, así que no había problema por su parte. Así se hará, mi señor dijo. Al emperador le gustó la nueva firmeza en su suave voz. Haré todo lo posible para derrotar a Tai Lung. Y así, con una sonrisa en su rostro y con su determinación a un nivel con el que él estaba satisfecho, el emperador discutió sus planes con ella. Y luego de unos minutos de instrucciones, la envió a Shigatse. El poder del imperio más fuerte India, la región norte del imperio Gupta. La ciudad de Taxila era una metrópolis que nunca había conocido el silencio y la calma en los últimos 30 años. Con la enorme población del imperio Gupta y la ubicación geográfica de Taxila como una ruta comercial importante, la ciudad siempre estuvo llena de vida y caos. Pero ese día, en la ciudad no hubo más que un profundo caos. Era como si los habitantes hubieran desaparecido por completo de la noche a la mañana. La metrópoli se convirtió en una ciudad fantasma. Buuuuuuu. El largo sonido de un cuerno de viento resonó por la ciudad de Taxila, llenando el vacío del silencio con su vibración larga y significativa. Desde la noche anterior, el claxon sonaba cada hora para avisar a todos los habitantes de que ese día nadie trabajaría y la ciudad permanecería cerrada. No solo eso, el cuerno de viento también funcionaba como un llamado de convocación para todos los guerreros de élite que estaban en la ciudad. Buuuuuuu. El sonido del cuerno fue seguido por un terremoto que sacudió no solo la ciudad sino también la tierra que la rodeaba. Un eco profundo que sonó como si gigantes pisotearan el suelo sacudió la tierra. Luego, al estruendo que hizo temblar la tierra le siguió el ensordecedor sonido de los elefantes barricando como si estuvieran en guerra. El sonido penetrante, junto con el temblor retumbante de sus pisadas, hizo que pareciera que el mundo se estaba acabando. En el área de reunión y punto de concentración de Taxila, se habían reunido en gran masa enormes guerreros elefantes ataviados con las mejores armaduras. Medían al menos 18 pies de altura y su gigantesca masa junto con su voluminosa armadura le daban a cada uno de ellos una presencia dominante que haría que cualquier animal más pequeño huyera al verlo. Cada uno de ellos era un guerrero del más alto calibre. No solo pertenecían a la especie animal más grande de la Tierra, sino que todos tenían experiencia de al menos 100 años en combate. Y ahora, esos guerreros se habían reunido en un solo lugar. El aura invisible que se había creado a su alrededor podría haber derribado imperios. Su pesada presencia, junto con su grito de guerra, marcaba la Tierra con una profunda sensación de aprensión. Eran apenas 1000, pero podían derrotar fácilmente a ejércitos 1000 veces más grandes que ellos. Estos eran los comandantes de élite de los elefantes del Imperio Gupta. Habían venido del sur, el oeste y el norte del imperio. En cualquier otro momento, habrían liderado una tropa propia, pero hoy se reunieron como simples soldados. Continuaron pisoteando el suelo, esparciendo su presencia a través de temblores en la tierra. Luego, para mostrar su entusiasmo y sed de sangre, tocaban la trompeta, sacudiendo el cielo mientras la tierra y el cielo temblaban. Salud al rey. Un elefante empezó a caminar y los demás lo siguieron. Todos saluden al rey. Todos saluden al rey. Todos saluden al rey. Mientras el canto ensordecedor se apoderaba del país, el rey del Imperio del Norte bajaba las escaleras que conducían al punto de reunión. Los comandantes allí reunidos se volvieron aún más locos y gritaron aún más fuerte. Todos saluden al rey. Samudragupta. De todos los reyes regionales, el más respetado por los elefantes era Samudragupta. No solo era de la especie del legendario mamut, sino que sus ideales y mentalidad coincidían con los de los elefantes. Entonces, cuando el emperador dio órdenes de que Samudragupta necesitaba un comandante de élite de 1000 hombres, todos los elefantes, desde el extremo sur hasta el extremo oeste, acudieron para responder al llamado. Luchar bajo el liderazgo de Samudragupta, que era una figura legendaria para ellos, fue un sueño hecho realidad. Era una oportunidad única en la vida, ya que era la primera vez en 30 años que el propio Samudragupta dirigía un ejército.
Se preguntaron qué tipo de amenaza había surgido para que el propio rey hiciera un movimiento como ese. Fuera lo que fuese, ya estaba prácticamente muerto. Mirad a mis hijos. Se dirigió Samudragupta a los comandantes mientras todos estallaban en respuesta. Estaba vestido con una armadura hecha de ébano y oro. Su estatura también era mayor que la de cualquiera de los elefantes presentes. Mientras que la mayoría de ellos medían 6 metros, Samudragupta medía 7,3 metros, con huesos notablemente más densos y una mayor masa. Hoy marcharemos hacia el norte y atravesaremos el imperio tibetano, y nos abriremos paso hacia la nueva amenaza de la China unificada, resonó en la asamblea la poderosa voz de Samudragupta. Así que ese era el objetivo de la reunión, pensaron los guerreros. Todos eran comandantes que estaban al tanto de la política mundial y del poderío militar de cada imperio. Por lo tanto, estaban al tanto de China y de su unificación. En un momento dado, también llegaron a la conclusión de que China podría ser una amenaza si pretendía expandir su imperio después de la unificación. No es necesario contarles todo, ya que son capaces de deducir la situación por sí solos, a diferencia de los soldados promedio. Sé que la vida ha sido pacífica estos últimos 30 años, pero eso termina hoy. Soldados. Afilad vuestros colmillos y preparad vuestras armas, vamos a la guerra. Los soldados pisotearon el suelo y también usaron la punta de sus armas para producir un sonido retumbante y profundo. Samudragupta miró todo con una sonrisa en su rostro. Este era el poder del Imperio Gupta. El emperador le había dado permiso para marchar a China y finalmente invadir el país con la alianza del Tíbet. China había demostrado ser una amenaza con su armamento avanzado y su general supremo. Sin embargo, el Imperio Gupta habría permanecido neutral y pacífico incluso con el ascenso de China si no fuera por su intención de apoderarse del mundo. O eso les dijo el emperador del Tíbet. China había dado claras señales de hostilidad hacia todos los imperios vecinos y estaba decidida a sembrar el caos. También se le dieron pruebas irrefutables de la hostilidad de China, una de ellas fue el ataque al ejército tibetano estacionado en el Tíbet, que fue aniquilado por los chinos. También recibían información del Tíbet. Estaban al tanto de todo lo que sucedía en China. Desde sus globos aerostáticos hasta sus nuevos morteros, cañones de bombas, etc. Por lo tanto, era necesario ocuparse de China antes de que se volviera aún más fuerte. Fue un giro sorprendente para Samudragupta, que siempre había querido expandir el imperio y conquistar otras tierras. Finalmente, podría cumplir su ambición. Y para la invasión de China, solo iba a llevar a los guerreros de élite del imperio. La distancia entre China y la India era demasiado grande para que marcharan ejércitos enormes. Se necesitarían demasiados recursos y demasiado tiempo. Así que decidió contratar a 1000 guerreros de élite siguiendo el consejo del emperador tibetano. Había otra razón por la que necesitaban actuar con rapidez y en pequeñas cantidades. Matar al general supremo Tai Lung. No eran estúpidos, habían habido muchos intentos de quitarle la vida a Tai Lung y aprendiendo de ellos, sabían que la mejor manera de matarlo no era con enormes ejércitos llenos de carne de cañón sino con guerreros de élite. Con el espía de Tieptan en China, conocían la mayor parte del poder de Tai Lung. Desde su habilidad para escupir fuego que podía convertir a los soldados en cenizas en segundos, su habilidad para dejar inconscientes a los soldados débiles y su velocidad, que se puede decir que es tan rápida como un rayo. Así que han elaborado planes adecuados. Pero Tai Lung, aunque representaba una amenaza, era solo una parte del objetivo principal de Samudragupta. Los 1000 soldados salieron de la ciudad y se dirigieron hacia el norte, donde residía el enemigo. Su primer objetivo fue la muerte de Tai Lung. China lo intentó pero fracasó. Tai Lung había demostrado su capacidad de permanecer imperturbable ante el poder de un reino. ¿Pero podrá soportar el peso de un imperio? Tai Lung conoce a Mei y esto es divertido, dijo Mei con una pequeña sonrisa escondida detrás de su máscara mientras caminaba por el camino que conducía a la ciudad de Shigatse. Sus guardias estaban muy lejos, detrás o delante de ella, por lo que le daba una sensación de libertad caminar por la calle de esa manera. Era mejor que tener que quedarse en una jaula y que la llevaran de un lado a otro con miedo de que el enemigo la lastimara con flechas o ataques furtivos. Esta vez, el enemigo era solo una persona, así que no tenían que preocuparse por esas cosas. Lo que le dio la oportunidad de caminar así. Sacudió la campanilla mientras sonaba suavemente. Luego, con su orden, el aire aceleró el paso y una suave brisa sopló sobre ella. Se sintió muy aliviada mientras su cuerpo se enfriaba. Lo hizo de nuevo, pero esta vez se sintió más liviana y pudo caminar con facilidad y a una velocidad ligeramente mayor.
Sus poderes eran realmente convenientes, pensó para sí misma. Aunque le habían costado mucho, también le habían dado mucho. Se dirigía a la ciudad de Shigatse por orden del emperador. Su principal objetivo era algo que nunca había hecho antes y que ni siquiera sabía cómo lograría. Pero lo haría de todos modos. Porque era uno de los pocos momentos en los que realmente tenía un motivo para hacerlo. Tenía un deseo genuino de completar su misión. La recompensa que le había prometido el emperador era algo que ella deseaba. Convertirse en un leopardo. Sabía que eso no resolvería mágicamente sus problemas, no era estúpida, pero era un comienzo. Otra razón por la que aceptó la misión tan fácilmente fue porque le daba la oportunidad de viajar al norte. Era una de las pocas cosas que quería hacer en su vida. Viajar al norte y ver si realmente existía un lugar al que pudiera llamar hogar, como le había prometido su padre. Quizás una aldea secreta llena de semihumanos como ella. Solo podía adivinarlo. Y hablando de adivinar cosas, se preguntó cómo sería Tai Lung. El objetivo principal del plan era derribarlo y, por el esfuerzo que el emperador puso en el plan, supuso que debía ser bastante fuerte. Lo cual en realidad no importaba. Nadie era fuerte frente a ella ni tampoco era débil. Eran solo lo que ella quería que fueran. Esa era la autoridad con la que había nacido. Podía moldear el mundo a su antojo, algo que ni siquiera el emperador podía hacer. Estaban celosos, por eso el emperador intentaba controlarla y la gente la odiaba. Eso era obvio y ella lo sabía. No es que a ella le importara, ya no. Continuó viajando por los caminos durante 2 días hasta llegar a la ciudad de Shigatse. Tenía una determinación poco común en su corazón para cumplir su misión cuando entró en la ciudad. Donde conocería al hombre que lo cambiaría todo. Punto de vista de Tai Lung. Me apoyé en la pared de la casa de raciones mientras observaba a la gente que se movía en la plaza del mercado. Tenía un pescado asado en la mano que comía de vez en cuando mientras miraba a la multitud. Esta se ha convertido en una de mis actividades favoritas para hacer en los últimos 2 días que he estado en la ciudad. Hasta ahora todo había ido lento y en paz. Creo que quizá mi mensaje funcionó demasiado bien porque desde entonces no he recibido respuesta del Tíbet. No enviaron a un asesino ni enviaron más soldados para ocupar el lugar cercano a las fronteras. Quizás se hayan rendido. ¿Quién sabe? Pero es algo bueno para nosotros. Escuché por las noticias que pasaban en el mercado que Shen finalmente había conquistado el reino de Wuye, dejando solo 3 reinos más hasta la unificación total. Eso significa que estaba haciendo bien mi trabajo. Aunque no hice mucho, mi sola presencia fue suficiente para darles un dolor de cabeza a los líderes del enemigo. Debe ser aburrido. A mí tampoco me gustaría ir en mi contra. Ni siquiera se trató de lo que hice sino de lo que podía hacer para detener por completo el imperio. Desde esta mañana tampoco he sentido que ningún soldado me espiara. Era imposible escapar de mis sentidos, así que debieron haber dejado de vigilarme, lo que simplemente confirmó en mi mente que se habían dado por vencidos, al menos por ahora. Habría sido genial si al menos intentaran algo. Me mantendría ocupado y también me daría la oportunidad de debilitarlos antes de que finalmente los ataquemos, dije mientras mordisqueaba el pescado a la parrilla. No me gustó, estaba amargo y seco. Pero el pescado era pescado. He pasado cosas peores en prisión, que no fueron nada. Así que es mejor que nada. Hice una pausa mientras mi nariz se movía. Acabo de percibir un aroma que inmediatamente me llamó la atención. Normalmente, no reaccionaría a ningún olor, ya que la ciudad está llena de infinitos aromas, pero este me llamó la atención. Identifiqué de dónde provenía y me di cuenta de que venía de fuera de la ciudad, a poca distancia de la entrada principal. Quizás un viajero novato. El olor era similar al de la tigresa, pero a mí me resultaba mucho más familiar y atractivo. Era una leopardo hembra. ¿Un compañero leopardo de las nieves? Me pregunté. Ya había interactuado con leopardos de las nieves hembras antes, incluso conocí a las hermanas Wu y al maestro leopardo de las nieves, que era antiguo compañero de equipo del maestro Shifu. Así que sabía cómo olía el sexo opuesto de mi especie, estuviera en celo o no. Pero este era un poco diferente. No era un leopardo de las nieves, pero había un nuevo olor a su alrededor. Un olor nuevo pero familiar y nostálgico. Me interesé, pero no lo suficiente como para salir a buscarla. Pero sacudí la cabeza y activé mi glándula olfativa para que pudiera percibir mi olor y saber que había otro leopardo de las nieves cerca. Como éramos una especie rara de leopardo, no nos encontrábamos a menudo.
Los leopardos de las nieves tienen glándulas olfativas en sus mejillas que antiguamente utilizaban para comunicarse entre sí a través del olfato en la interminable extensión de nieve. Me quedé en mi lugar y seguí observando a la multitud por un rato mientras sentía que la mujer entraba a la ciudad. Luego comenzó a caminar directamente hacia mí y sentí que su olor se acercaba y se hacía más fuerte. Parece que estaba interesada en conocer a un compañero leopardo de las nieves. Sin embargo, la forma en que se dirigía hacia mí sin detenerse en ningún otro lugar era bastante extraña. ¿No se había quedado atrapada en la fila de la puerta de entrada? ¿Era una noble? Y ella acaba de entrar en la ciudad. ¿No debería detenerse en otro lugar? Casi parecía que yo era su prioridad más que cualquier otra cosa. Qué extraño, dije y mi mente trabajó buscando una explicación. No enviaron a una mujer en celo para seducirme y asesinarme, ¿verdad? Sería un plan divertido. No podemos derrotarlo por la fuerza, así que usaremos el amor. Me reí entre dientes y salté sobre el techo antes de saltar de un techo a otro como un shinobi, dirigiéndome hacia la mujer. La ciudad era grande pero con mi velocidad no me llevó nada de tiempo llegar hasta ella. Me llevé el susto de mi vida. ¿Qué carajo le pasa a ese Ki? Supongo que mis momentos de tranquilidad habían terminado porque había llegado un gran misterio que rompió con cualquier concepto y teoría que tenía sobre el ki que había creado hasta ahora. Todo quedó destruido por la naturaleza de su ki. Esto podría ser lo que necesitaba para finalmente lograr un avance. Imagen, Tai-Lung sorprendido. ¿Eres un acosador? Punto de vista de Tai-Lung. Las matemáticas no son reales. Mi sentimiento actual era similar al que uno sentiría después de que le dijeran esa declaración. Toda tu comprensión y las creencias que habías cultivado durante años se rompieron en un simple instante. Sentí que mi mente se demoraba mientras intentaba procesar la existencia de la mujer a cientos de metros de mí. Mis ojos comenzaron a brillar de un amarillo intenso cuando la miré de nuevo. Mis ojos podían ver los diferentes colores y la naturaleza del ki, pero en ese momento estaba cuestionando esa capacidad. El mundo estaba lleno de diferentes colores, con nombre y sin nombre porque otras personas no podían verlos. Normalmente, una persona mantiene su ki dentro de su cuerpo y todo en este mundo, inanimado o animado, tiene ki en su interior. Era la energía del universo. El más destacado es el ki del mundo, que lo cubre todo, como el aire. Así que ya te puedes imaginar cómo era el mundo del ki. Así era como debería ser normalmente, pero pocos individuos extraordinarios podían dejar que su ki se filtrara fuera de su cuerpo y convertirse en uno con él. Su ki existía en absoluta armonía con el ki de todo lo demás y podían conjurar milagros a través de él. A esa paz interior la llamamos casa. Lo que estaba viendo en la mujer era similar a la paz interior, pero completamente diferente. Su ki se estaba filtrando de su cuerpo, pero a diferencia del caso de la paz interior, su ki no armonizaba con el ki del mundo. En cambio, el mundo se plegó y se dobló a voluntad de su ki. Si tuviera que compararlo, diría que era como si alguien caminara bajo el agua pero el agua se negara a mojarlo. Fue una visión desconcertante, especialmente para mí, que no solo la vi, sino que también la sentí. Es ridículo, dije con una sonrisa burlona de incredulidad. Mis ojos se llenaron de profundo interés y curiosidad felina. La hembra se detuvo y levantó la nariz. Lo olió un par de veces antes de girar lentamente su rostro enmascarado hacia mí. Ella me vio y nos miramos a los ojos. Al menos eso creo, no lo sabría porque estaba completamente cubierta. Hablando de eso, finalmente salí de mi asombro y observé su apariencia física. Entrecerré los ojos al observar el contorno de su cuerpo. Estaba cubierto por todas partes, excepto las orejas y la cola, que estaban al descubierto. Por su cola y sus orejas, pude concluir que era un leopardo de las nieves. Mis agudos ojos, que podían descifrar lo fuerte o bien entrenado que era un guerrero con solo mirar su cuerpo, notaron algo extraño. Podía ver a través de la armadura más gruesa y detectar la más mínima debilidad en mis oponentes, así que sus máscaras y su ropa nunca podrían ocultarme nada. Su estructura corporal, la longitud de sus extremidades y la forma en que se desarrollaron sus músculos delatan una debilidad innata. No porque no estuviera entrenada, sino porque era débil de nacimiento. La forma de su rostro, los mechones de pelo detrás de su capucha que eran demasiado largos para ocultarlos realmente, los montículos de grasa en su pecho que eran innegablemente pechos. De todas estas observaciones, pude darme cuenta de que era un animal que había visto antes, pero no en esta vida. Pero ella tenía orejas de gato, así que una chica bestia. La chica apartó la mirada de mí y se dio la vuelta mientras yo estaba absorto en mis pensamientos. Luego, ante mi mirada atónita, se alejó.
Espera, mirándola con atención, ella estaba huyendo de mí. ¿Eh? Oye, espera. Dije y salté del techo. ¿Por qué huía cuando claramente fue ella quien se me acercó primero? Se hizo la difícil después de captar mi interés. Como fuera, estaba demasiado intrigado como para dejarla ir ahora. La seguiría hasta los confines de la Tierra para encontrar respuestas. ¿Un ki que podía controlar a otro ki y también a una chica humana? ¿Cómo pude dejar que algo así se me escapara de las manos? Ah. ¿Por qué me está siguiendo? Mei gritó en su mente y sintió ganas de llorar. Ella había oído cuentos fantásticos e historias increíbles sobre Tai Lung, pero parecía que nunca había comprendido verdaderamente el peso detrás de esos cuentos. Porque ¿qué carajo le pasa a ese ki? Basta decir que el imperio del Tíbet carecía de grandes guerreros y maestros de Kung Fu en comparación con China, por lo que nunca había estado en presencia de una persona verdaderamente poderosa. La persona más fuerte que había conocido era el capitán del escuadrón de élite del Tíbet, pero era una simple hormiga comparado con lo que acababa de ver. Maestros de Kung Fu. Eran guerreros que habían dedicado su vida a una forma de artes marciales que literalmente podía cambiar los límites de sus cuerpos y hacer evolucionar su ki. Tanto es así que el universo tuvo que crear una vida después de la muerte diferente para estos extraordinarios guerreros, llamada el reino espiritual. Una vida después de la muerte donde las personas que han mutado su ki, que ya no puede ser reciclado por el universo, van a pasar el resto de la eternidad en paz. Ella nunca había visto a esos guerreros. Pensaba que todos tenían el mismo ki, que variaba solo en cantidad y calidad. Y el primero que conoció con ese ki mutado resultó ser Tai Lung, el guerrero más fuerte que jamás haya existido. La naturaleza de su ki hizo que naciera con paz interior, por lo que era muy sensible a él. Era tan sensible como cualquiera de sus otros sentidos. Entonces cuando finalmente conoció a Tai Lung, ella se vio arrojada a un abismo de incertidumbre. Olvídense de la misión, ¿podría sobrevivir a este encuentro? Ahora la estaba siguiendo, por el amor de Dios. Lo que ella sentía no era solo la naturaleza diferente de su ki, sino también su pesada presencia que casi le ahogaba los pulmones incluso cuando la reprimía. Dio un rápido giro hacia una esquina y entró rápidamente al restaurante. Cerró la puerta de golpe tras ella y, con la espalda apoyada en la puerta, respiró profundamente para calmarse. Ni siquiera tuvo tiempo de preocuparse por las miradas extrañas que recibía de los camareros y el resto de clientes mientras calmaba su corazón palpitante. Eso no fue nada profesional. Ella simplemente perdió la compostura por un momento. La próxima vez estaría lista y entonces podría cumplir su misión. Soltó un último suspiro y luego se dirigió a una de las ventanas junto a la puerta. Se asomó con mucho cuidado y se aseguró de que nadie la siguiera. ¿Por qué te escapaste? Le susurró alguien al oído mientras ella se inclinaba para echar un vistazo. La voz era profunda y afilada como una espada. Cada palabra dicha con esa voz seguramente tendría más peso que cualquier otra palabra. Ella lo supo porque después de decir eso, él dejó lo que estaba haciendo para seguirla sin que se diera cuenta. Su presencia estalló una vez más. Oh, ella estaba tan jodida. Pero ella intentó actuar con calma. No voy a huir, dijo, pero su voz salió más débil de lo que quería. No era firme como la de él, su voz se evaporó. Todo iba a salir muy diferente de lo que había planeado en su cabeza, porque nunca imaginó que Tai Lung sería muy diferente a cualquier otra persona con la que hubiera tratado. O tal vez se estaba sobreestimando. Frente a los más fuertes del mundo, ella nunca tuvo ninguna oportunidad. Ella se dio la vuelta y miró sus ojos dorados. Se puso una mano sobre el corazón y su campanilla tintineó, dándole fuerza. La atmósfera se volvió gélida a medida que el estado de ánimo cambiaba. Tai Lung arqueó una ceja. Las cosas podrían haber comenzado de manera inesperada, pero ella estaba decidida a completar su misión y haría todo lo que estuviera en su poder. El silencio se prolongó mientras ella se tomaba ese tiempo para ordenar sus pensamientos y analizar la situación. Sus pensamientos se perdieron en sus ojos, de un amarillo intenso que reflejaba curiosidad, intriga y diversión infantiles. No había miedo ni hostilidad en ellos. No por ignorancia sino por confianza que podría hacerle daño en este mundo. Está bien, cambio de planes. ¿Tú, me estabas acosando?